Ante las evidentes corruptelas del gobierno, que en 2010 había asumido el poder con la artificiosa premisa de que el poder es para poder, el 23 de septiembre de 2014, el abogado, político y escritor Jaime García Chávez presentó su denuncia penal contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, ante la Procuraduría General de la República, bajo el expediente 001-2014-09 de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR. En ella se involucra al secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, y al expresidente de la Junta Central de Aguas y actual diputado federal por el PRI, Carlos Hermosillo Arteaga. Además de la PGR, la denuncia fue presentada ante otras instancias, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, y se le envió copia al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La denuncia desató reacciones enconadas de parte del gobierno duartista y de sus incondicionales en algunos sectores de la prensa local y la burocracia de alto nivel del Estado. Particularmente, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Enrique Seáñez Sáenz, encabezó las firmas de varios directores de facultades y otras instituciones superiores de educación en un desplegado para denostar al denunciante del gobernador. En contraparte, otros sectores de la sociedad chihuahuense se levantaron para acompañar la denuncia de García Chávez y participar en la lucha de la naciente Unión Ciudadana. Tras su conformación, el 28 de noviembre de 2014, otras regiones de la entidad se han ido sumando. Incluso se abrió un capítulo en la Ciudad de México, al tiempo que el Senado de la República, a través del legislador Javier Corral y otros de diferentes partidos, colocaba en la escena nacional el tema de la política corrupta y corruptora en Chihuahua. La denuncia aporta pruebas contundentes de la manera en la que el gobernador de Chihuahua decidió hacerse al mismo tiempo banquero y gobernador. En diciembre de 2014, tras negar reiteradamente la existencia del fideicomiso 744-743 para apoyar financieramente la creación del Banco Progreso de Chihuahua y utilizar cualquier foro para calificar de delincuentes a sus denunciantes y opositores, César Duarte aceptaba ante las cámaras de Televisa la utilización de 65 millones de pesos con tal propósito. A través del programa Punto de Partida de la periodista Denise Merker, se divulgó nacionalmente el reportaje en el que el gobernador de Chihuahua acepta haber firmado el documento, sin saber y a lo macho. Al cuestionarlo al respecto y mostrarle el contrato de fideicomiso, el gobernador respondió así. ¿Usted sabe cuántos papeles firmó al día? ¿Se imagina? Pero el fideicomiso debe tenerlo claro, son 60 millones. Claro, por supuesto, el fideicomiso lo firmé, no lo leí. A lo macho no lo leí. La arrogancia del gobierno de un solo hombre provocó en el Estado una oposición plural y decidida al autoritarismo duartista. Desde entonces, simpatizantes y miembros de Unión Ciudadana han sido continuamente provocados y golpeados por porros y camorristas controlados por el PRI, sus dirigencias seccionales y funcionarios de todos los niveles. Pero la postura de Unión Ciudadana ha sido inquebrantable. Una y otra vez, la ciudadanía indignada se ha manifestado para repudiar los excesos y abusos de César Duarte y sus cómplices y exigir a la Federación dé continuidad a una denuncia que prácticamente está cumpliendo un año en la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR. El gobierno de César Duarte ha tenido desde sus inicios un comportamiento caciquil, una conducta que ha superado, a decir de los hechos, al sexenio de Patricio Martínez García, su mentor y protegido a la hora del juicio político que la mayoría priista, con el apoyo de una falsa oposición, rechazó en el Congreso del Estado. César Duarte era entonces diputado local. Cuando este se hizo gobernador, Patricio Martínez se convertía en senador de la República. En el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016
César Duarte traza su programa de gobierno bajo valores democráticos, de tolerancia política, de transparencia, de rendición de cuentas, de una gestión no personalista. Pero, a la luz de los acontecimientos, todo eso se queda en el papel. Y, por el contrario, la intolerancia, la opacidad y la corrupción son sus características. Indudablemente que Chihuahua pasa por un problema bastante delicado, sobre todo en el asunto de los pasivos que tiene contraídos con diferentes instituciones. Ya se puede considerar que estamos en quiebra técnica, que el presupuesto no va a alcanzar al nuevo gobierno que llegue a sustituir al actual para poder pagar el servicio de la deuda y gastar en lo que tiene que gastar. La verdad es que Ciudad Juárez es una ciudad devastada totalmente por la industria maquiladora que genera un proceso de hacinamiento de personas y que genera muy pocos recursos. La industria maquiladora paga a 78 centavos de dólar la hora. La situación es tan grave que enfrentamos con toda certidumbre la quiebra hasta del propio fideicomiso carretero, fideicomiso que se crea con el propósito de expandir el servicio de carreteras a todo el estado, de tal suerte que tuviéramos carreteras de primera. Y lo que han hecho los gobernantes es comprometer la cantidad de dinero que entra por concepto de peaje para pagar créditos que han contraído para otro rubro. O sea, se violentó la esencia del fideicomiso carretero para poder llegar a estar en condiciones de pedir cantidades estratosféricas. 40 y tantos mil millones de pesos de deuda para un estado como Chihuahua es realmente la quiebra. Entonces, bueno, pues con una mano de obra de esa característica y con esos sueldos, pues no necesitamos un gobernador muy inteligente ni una actividad de cabildeo muy audaz para que vengan la gente de otros países a producir a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces no podemos decir que el gobernador ha sido el gobernador del empleo. Yo pudiera decir más bien que ha sido el gobernador de los que ha regalado la fuerza de trabajo a las empresas extranjeras. El modelo económico de desarrollo de Juárez y que Chihuahua, capital y otras ciudades han tratado de imitar es un modelo fallido, fracasado, porque son muy pocos los altos sueldos y muchísimos los bajos sueldos que no son sujetos de impuesto, que reclaman pavimento, que reclaman servicios y por lo poco que ganan no tienen gabelas, no tienen nada más que el IVA ahora, o sea, no aportan, es costoso esa sobrepoblación industrial. Subsidiamos con mano de obra a los grandes capitales nacionales y mundiales y no recibimos nada a cambio. Solamente una empresa o un negociante tonto no aprovecharía la oportunidad que le brinda esta ciudad. Y por eso vienen los negociantes, porque es una mano de obra casi esclava. Esa es la sociedad que estamos creando, una sociedad que no tiene tiempo de ver a sus hijos, que los cuidan los abuelos o las guarderías, las que alcanzan a encontrar. Es una ciudad no es de bienestar, es de explotación. Y así va Chihuahua, con la misma industria, con los mismos proyectos, ¿verdad? Y con el afán de imitar, y así van en otros lados. El problema de la economía es que subsidiamos a los ricos, les damos la mano de obra barata para que sigan siendo ricos cuando pueden pagar más. Detrás del concepto modernizar al país, en concreto lo que hay es una idea de tiempo lineal
en donde el pasado es lo trasnochado, es lo no deseable, es lo que ya pasó para no repetirse, de preferencia hay que enterrarlo y dejarlo bien enterrado, y toda la vista ponerla en el futuro está lo moderno, en el futuro está lo mejor, como si lo último ocurrido en el tiempo fuera lo mejor. ¿Esto qué trae como consecuencia? Pues trae toda una propuesta de olvido. A final de cuentas, atrás que vamos dejando barbarie, vamos dejando a los desposeídos, vamos dejando a los oprimidos, vamos dejando toda esta ola de violencia que vivimos y que no hemos recogido todo ese daño. Cuando uno solo mira el tiempo lineal y lo mira hacia el futuro y se llena de futuro y se carga de futuro, hace poco yo en Parral sostenía, el futuro es el tiempo más vacío de todos. Particularmente el gobierno estatal ha pretendido crear o ponernos una cortina a todos los chihuahuenses, no nada más a los chihuahuenses, sino al resto del país. Creo que el gobernador César Duarte tiene algunas cosas positivas dentro de su gobierno, pero dentro de la posguerra que vivió Ciudad Juárez, creo que hay un camino totalmente equivocado. Dicen que si no sabemos reconocer nuestra historia, si no sabemos comprender qué nos sucedió, por qué nos pasaron las cosas, tendemos a repetir los errores. Por el progreso andan los de izquierda y andan los de derecha, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a coincidir en muchas cosas. Por ejemplo, privatizar el petróleo significa progreso, significa modernizar, reformar la serie de reformas que ha puesto en boga Enrique Peña Nieto, significa modernizar al país, y modernizar se entiende aquí como lo último en el tiempo. El Estado falla, el Estado no ha cumplido, ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno municipal, en brindarle seguridad a la sociedad. Duarte entró en octubre del 2010, en el momento en que se había alcanzado el máximo de violencia, pero también en el momento en donde empieza de manera definitiva la reducción de la violencia. Ahora no se nota tanto esta guerra del narcotráfico porque se está llevando, igual que en Tijuana, la sacaron del centro de la ciudad hacia las periferias para que no hubiera esta calentura mediática, ¿no? Y que no se estuviera hablando tanto de lo que está pasando en las calles. Lo importante de mirar de otra manera el tiempo significa que la novedad también se encuentra atrás. Y bueno, ¿qué se encuentra atrás? Hay sueños frustrados. Hacerle redención a los muertos, hacerles justicia a lo muerto o a lo olvidado, significa recuperar los sueños de aquellos que lucharon por un mundo diferente, por ejemplo. Pero como el afán es mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, no recoges todo eso. Y cuando no recoges todo eso, no haces justicia a un pasado que está ahí muerto y redento, que necesitamos redimir, que necesitamos de alguna manera recuperar los sueños de la Revolución Mexicana. Parece cosa de ahorita de trasnochados, visto en esta lógica lineal del tiempo. Cuando lo miras en otra idea de tiempo, como tiempo más detenido dialécticamente, pues significa ir por trabajo que otros soñaron y que se quedó frustrado porque no respondía a los intereses de los dominadores de entonces. Dice Walter Benjamin, que es uno de los grupos que más trabajo, los dominadores de entonces son los dominadores de hoy. Cierto oportunismo demagógico. Duarte ha dicho y ha insistido en que él terminó con la violencia en Ciudad Juárez. No, yo estuve muy cerca, estuve en las tripas del monstruo, del 2008 al 2010, y no aceptamos esa se refiere a esa visión. Hay más bares, más cantinas, más puestos donde venden cerveza o alcohol que escuelas. El presupuesto que se utiliza para arte y cultura y educación es bajísimo, es de los más bajos en todo el país, y a nivel per cápita pues creo que estamos en los últimos 5 lugares. Entonces el gobierno pues no ha hecho nada para evitar que se repitan los errores que llevaron o que nos llevaron a la peor crisis social y de violencia en la ciudad. Pareciera que
que el gobierno o la autoridad o el Estado está empeñado en que se repitan las cosas otra vez, se repitan. Ha hecho las cosas no solo igual, sino peores. Definitivamente no puedo menos que dejar de ver la pobre condición del periodismo en Chihuahua, que entre la cooptación y el temor fue prácticamente materia en venta del actual gobernador del estado. Seguramente muchos millones de pesos en términos de convenios publicitarios se han dado para que las voces se callen o se conviertan en teatros de ventriloquía. El periodismo o los periodistas chihuahuenses le han fallado a la sociedad. Le han fallado a la sociedad por muchos motivos. Algunos de ellos se han prestado a un control mediático por parte del Estado, y no es de este gobierno, es una característica de los gobiernos emanados del PRI. Hay mucho pelelismo en términos de periodismo en Chihuahua, hay mucho títere manejado por las comunicaciones sociales, por el mismo gobernador. El poder compró la conciencia periodística y la asumió en camino de servidumbre. Eso a mí me dice, en lo particular, en mi deducción, que va a costar trabajo salir del camino de servidumbre, porque el reflejo natural es buscar al nuevo amo. Muerto el rey, viva el rey, es la lógica del régimen político en México, y ojalá que no lo fuese en el estado de Chihuahua. Pero no creo que haya el reflejo rápido para salir de una inercia de 5 años llena de lacayunismo, llena de silencios cómplices, llena de palabras bien pagadas, de complicidades mercantilistas. Creo que el periodismo en Chihuahua ha vivido en términos generales una de sus peores épocas en términos antiliberales de su historia. En este afán de controlar los medios, de el que no se publique ciertos ángulos, el que no se diga la verdad de algunas cosas que están afectando a la sociedad, pues hay un detrimento de la libertad de expresión. Existen, por supuesto, niveles de control dentro de los medios en Chihuahua. Hay algunos medios que a diario están controlados y no publican nada, ¿no? Entonces ha habido un retroceso también dentro del periodismo muy fuerte en los últimos años, particularmente en estos últimos 4 o 5 años. No existe tampoco, yo no veo el interés de los periodistas chihuahuenses por acercarse a la verdad de lo que está sucediendo. En las columnas editoriales no veo mucha profundidad, en los reportajes de investigación tampoco. Y esto va a ser costoso salir, no solamente porque de alguna manera es una inercia, sino porque las almas están vendidas. Hay una cultura periodística vendida al mejor postor, y el mejor postor fue el gobierno del estado en estos 5 años. El periodismo en Chihuahua tiene un amo, se llama César Duarte Jaques. Pronto es gobernador del estado, en proceso agónico de su régimen. Para dejar al amo hay que ser libre y hay que tener tamaños y agallas intelectuales para marcar pautas de distancia. Yo tengo mis dudas si estas pautas van a ser efectivamente para recuperar la dignidad comunicativa, alguna dosis de ética periodística, o si van a ser exclusivamente la búsqueda del nuevo amo. Son 2 factores muy diferentes. No existe nada de libertad de expresión, están totalmente controlados todos los portales. Hay más de 150 portales en el estado, muchos de ellos ni siquiera existen, a los cuales se les paga publicidad. La inercia se rompería exclusivamente con procesos de conciencia y reflexión crítica, recuperando la libertad para opinar. No puede haber libertad de expresión sin sujetos libres. Por eso yo me anclo en el pensamiento liberal. La única verdadera prensa libre es la que tiene como trinchera el liberalismo, como actitud ideológico-política, si me permite la palabra.
Toda aquella prensa crítica que trata a final de cuentas de entrar en contacto con el poder desde la perspectiva de un partido, desde la perspectiva de un movimiento social, pero que busca el poder, tiene las limitaciones justas del poder mismo, es decir, manipulaciones y procesos de control para el dominio. Mientras esta lógica campee, no va a haber oportunidad de que el periodismo realmente rescate los ángulos liberales que tanto tiene como urgencia. La única salida para el periodismo en Chihuahua efectiva para recuperar esa dignidad comunicativa y de respeto a la opinión pública es retornar al ancla del pensamiento liberal. Ningún partido, ni ningún hombre brillante de un partido, o de un movimiento, o de una organización social, van a recuperar liderazgo para exigir libertad, porque tienen el problema de su determinación de posición. A final de cuentas, si yo critico al gobierno del Estado, queriendo ser diputado, senador o gobernador del Estado por otro partido, estoy en la maldita lógica del circuito viciado del poder. Y el límite es inmediato. ¿Por qué me criticas? Porque quieres lo que tengo. Lo mismo en las organizaciones sociales con aspiraciones de control y dominio, disfrazadas de otra cosa. Es muy fácil ver cuando la aspiración es el poder. Y en ese sentido, servirle al poder desde el poder o ambicionándolo, tienen el límite de que hay una confrontación notoria para la opinión pública que a final de cuentas se convierte en botín, se convierte en capital de los que están en el poder o de aquellos que afanosamente lo buscan. O hay pensamiento liberal o el periodismo en Chihuahua no sale de su camino de servidumbre. También pues, no todos son periodistas los que trabajan en los medios de comunicación, algunos nada más son chalanes de la información o son vividores de la información, que es la gran mayoría de los periodistas chihuahuenses están en ese nivel. No se preocupan por sus ciudades, por sus entornos, por sus comunidades. Y este gobierno del Estado ha sido generosísimo, pagando no solamente para que no le peguen. Los medios han llegado a un grado de oprobio que le han contado fantasías a la ciudadanía. Nos preocupa mucho a nosotros los escándalos de corrupción que se han dado en torno al Banco Progreso de Chihuahua, porque si hay algo que debe ser fundamental para el desarrollo de un Estado, es la separación de negocios y la política. Con toda certidumbre que la invasión de los poderes legislativo y judicial es algo escandaloso. La separación de los tres poderes como un efecto de gobierno para que se ofrezca una alternativa democrática se anuló. El poder judicial está sometido, tanto como el legislativo, a las decisiones del ejecutivo. Vivimos realmente un gobierno de un solo poder, lo demás es decoración y nómina. Hoy tenemos duendes que brincan por aquí, hoy tenemos entelequias que brincan por allá, tenemos dinosaurios, camaleones, dragones. La opinión pública de Chihuahua está engañada, no por desinformación, por un perverso manejo de fantasía política que terminó, porque ya terminó, aunque no se hayan dado cuenta algunos, con los manotazos que recibió César Duarte desde que fracasó en la minigubernatura de 2 años, pasando por su aspiración a ser presidente de la República, en esta falta de decoro contra Enrique Peña Nieto, diciéndole un chihuahuense puede ser presidente de la República, pecado capital en el sistema, luego pasando por el asunto de su ambición a la presidencia nacional del PRI, y luego a ver si le tocaba alguna cosita en agricultura o algo por el estilo. El sueño terminó con la apuesta fallida final. Y a mí me parece que la apuesta fallida final, Oscar, está en términos de el acto de no haber sido presidente nacional del PRI. El actual gobernador apostó todo, hasta el último aliento, por esa presidencia donde tenía engañada a su clientela, a mucha clientela. En México nunca lo tomaron en cuenta, nunca lo tomaron en serio en México a César Duarte para ser presidente nacional del PRI. Aquí se vivió la fantasía, el dispendio de conceptos,
el lucro mediático, la compra salvaje de espacios públicos. Jamás se le tomó en serio. En ese sentido, ya en lugar de tener a los clientes de César Duarte, tenemos a las viudas de César Duarte. Y son muchas. Y son aquellos y aquellas que lo van a canibalizar. Y entonces los medios, como negocio, van a recoger cadáveres que van a ser increíble, muy lucrativos. Desde la visión de César Duarte yo no le veo un futuro muy previsible, es decir, pensando como ellos piensan en el futuro muy previsible en términos de lo que él mismo ha perfilado y ha creído estar construyendo como un futuro para él, políticamente hablando, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, esa serie de quimeras de un futuro promisorio, atorado principalmente, porque jala mucho y pesa mucho este pasado que quiere ser sepultado. Es decir, finalmente si no hacemos justicia a un pasado que le tocó vivir a él mismo, que le tocó vivir a su antecesor, ¿sí? Si no le hacemos redención a todo este pasado, pues no hay futuro que valga. Y buena parte del modo como se ha atorado este futuro que él modela, y que lo modela no sé qué tanto mitológicamente y no necesariamente realmente, está atorado precisamente por este daño que ha acumulado al que nadie, a ninguno de ellos, hablo de los políticos cercanos que tiene, les interesa. Duarte y el grupo de políticos de Duarte son muy excluyentes de todos los otros grupos políticos. Manipulan a los pequeños partidos, a los pequeños grupos, pero al mismo tiempo son muy excluyentes de otros grupos y de otras fuerzas políticas importantes. Y eso, a la larga, trae una especie de concentración monopólica del poder y genera una gran cantidad de abusos y de actos de intolerancia y de actos graves en contra de la población. Un gobernador que funcione y que actúe como gobernador, pues debe permitir y favorecer las relaciones de equidad en un gobierno. Equidad es decir, que los grupos pequeños, que los débiles se fortalezcan para estar en mejores condiciones de interacción con los grupos poderosos. Y con Duarte hemos visto una concentración del poder en los grupos que ya eran poderosos. Y dentro del PRI, en los grupos que están cercanos a él. Además, pues, de una extraña coincidencia de que repentinamente todos sus familiares se convirtieron en políticos exitosos. En los últimos meses han aparecido nuevas evidencias de la extendida corrupción duartista. Ahora, el director de salud, Pedro Hernández, ha tenido que salir a los medios a explicar, sin comprobar, depósitos millonarios para él y para la esposa del gobernador, Berta Gómez, en una sucursal bancaria de Wells Fargo en El Paso, Texas. La inclusión de Reyes Baeza en el gabinete federal ha sido interpretada por los chihuahuenses como el golpe inicial del declive de César Duarte, quien desde la intriga había esparcido, sin éxito, el rumor de que podría ser él quien formara parte del círculo peñanietista, o cuando menos, ser presidente nacional de su partido. Desde antes de su quinto informe, César Duarte ha venido utilizando su accidente en helicóptero para manipular la compasión de la ciudadanía, pero los atropellos han sido mayores. La única vértebra de este periodo despótico se descompone y el único hombre que lo sostiene se derrumba estrepitosamente. ¿César Duarte no es ya un cadáver político? Sí, ¿tiene rota la columna vertebral simbólica política? Absolutamente. Tiene roto el espinazo político. Yo lo veo, francamente, ya no en un proceso expansivo de crecimiento soberbio que manejaba ante la opinión, soberbio, fantasioso, mítico. Hoy lo veo en un proceso de evasión y escape, de control de daños
y erosión de metas. Sus metas están erosionadas en su punto fallido. Su punto fatídico, su Waterloo real, si me permite la metáfora, fue la caída ante Manlio Fabio Beltrones. Apostó todo, hasta el alma, por la presidencia nacional del PRI. Hoy tiene que pagar el precio de haber apostado todo sin tener un plan B. Hoy vive, a mi parecer, en la inercia, dando bandazos, quedándole un año agónico, lamentable para el Estado, que a final de cuentas lo va a sufrir, a no ser que alguien desde México tenga alguna función que darle, medio fantástica, vive la fantasía, para tratar de controlar el colapso que viene en el PRI del Estado, si César Duarte sigue a final de cuentas manipulando las expectativas de lo que hoy son sus despojos políticos. Unión Ciudadana tiene frente a sí la exigencia a las instituciones para que cumplan su cometido de actuar contra la corrupción política de los gobernantes y darle sentido a la denuncia penal interpuesta hace un año. Y tiene, además, el reto de hacer de 2016 la gran oportunidad para que los chihuahuenses se reencuentren con un abrazo ciudadano que haga de las instituciones una palanca para su propio beneficio. Si no participamos como sociedad, si no participamos en la toma de decisiones, pues nos está llevando pifas, ¿no? Y no salimos a votar, pues eligen unos cuantos, ¿no? Y eligen entre comillas porque lo elige el mismo partido que está en el poder. No vamos a construir ciudadanía, ni vamos a estar en condiciones de educar si antes no limpiamos las instituciones de la terrible corrupción que la infesta. Eso le toca a la política, le toca a la sociedad civil. Yo no sé si esto pueda darse. Los partidos políticos no dan muchas esperanzas. Ahora están en el frenesí de las leyes antibronco. En lugar de abrirse, se clausuran en un mensaje horroroso de que ya no representan más que a sus puros intereses y a los intereses de amos y patrones. La ciudadanía está corriendo por su cuenta. Yo no sé si las candidaturas independientes vayan a fructificar como opciones reales de cambio. Espero que sí. Es una apuesta que ya tiene por lo menos puerta hacia adelante. Lo que tiene que hacer la sociedad, y lo he venido diciendo en otros sectores, es no dejarse tentar por el mal, perdóname el discurso apocalíptico, bíblico, y no dejarse tentar por el mal, es no dejarse seducir por la política, por la grilla. Podremos tener líderes, caudillos, que van a llegar al poder y también porque no sabemos exigir, no sabemos formar parte de las decisiones que nos competen y que están dentro de nuestros derechos. Si no participamos, vamos a seguir teniendo lo mismo, gobiernos autoritarios.